También quisiera recordar que en estos días el Papa está en Irak, una tierra de mucha violencia y de mucho sufrimiento también para los cristianos en particular, y por eso pues que estamos invitados a acompañarlo con la oración y ofrecemos esta misa también por esta misión, este viaje apostólico del Papa en Irak estos días. Estamos celebrando la liturgia ya del tercer domingo de Cuaresma. Quisiera recordar que los primeros 2 domingos de Cuaresma la Iglesia nos propone siempre los evangelios. El primer domingo de las tentaciones de Jesús en el desierto y el segundo domingo el evangelio de la transfiguración. Siempre, todos los años, según las versiones de los evangelios sinópticos, ¿verdad? Porque la Cuaresma es una invitación a hacer un camino con Jesús, y un camino que tiene, podríamos decir, como 2 caras de una misma moneda, ¿no? El desierto y la tentación, la prueba, y el monte alto donde Jesús se transfigura y muestra su gloria, ¿no? La humanidad tentada de Jesús y la divinidad de Jesús que se revela, ¿no? Un poco para decirnos, la vida cristiana y la Cuaresma es un camino en el que tenemos que entrar en esa lucha para que brille en nosotros la luz de la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y ese es el propósito principal de la Cuaresma. Pero la Cuaresma es un tiempo que nos conduce hacia la Pascua. Y por eso este año, en el ciclo B, en la liturgia de la Iglesia, leemos este Evangelio de San Juan, un evangelio muy elocuente y que tiene en el inicio y al final del pasaje evangélico una clave de lectura importante. Dice el Evangelio al inicio: cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén, la Pascua. Y al final también indica el Evangelio que mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, entonces esta es una clave interesante. Y para nosotros de alguna manera también nos dice algo, porque la Cuaresma es un camino que nos conduce a la Pascua, a Semana Santa, a la Pascua. Pero no solo como una celebración litúrgica, sino una celebración existencial desde la vida. Porque yo creo que a ese punto es que enfoca de una manera particular el evangelista Juan este relato que la Iglesia nos propone en este tercer domingo. Jesús entonces llega al templo para la Pascua. Los estudiosos bíblicos indican que es la primera de las 3 visitas que Jesús hará en el ministerio público, en esos 3 años, ¿no? Por eso hay 3 veces Jesús llega a Jerusalén para la Pascua, probablemente fueron más, pero es una indicación importante. Y Jesús entra al templo. El templo es el lugar de la referencia del culto y de la relación con Dios. Y si bien es cierto, en una parte adyacente al templo debía existir el servicio que se prestaba para las personas que llegaban de muchas partes de Israel, incluso de fuera de Israel, en su peregrinación, no podían llevar cargando sus ofrendas, ¿no? Los corderos del sacrificio, etcétera. Entonces había un área donde se suministraba, ¿verdad? Se compraban las ovejas y las palomas, etcétera, que se requerían para el culto. Es decir, había un ambiente de servicio para esos asuntos religiosos. Pero Jesús, y el español de nuestro libro litúrgico tal vez no lo dice con mucha claridad, ¿verdad? Cuando Jesús entra al templo y llega sobre todo al área donde era como lo que los católicos llamaríamos la capilla del Santísimo, el Santo Santorum, el santuario, ahí Jesús todavía encuentra ese ambiente mercantil, ¿verdad? Y por eso es que Jesús toma esta acción de estilo profético. No es simplemente que Jesús se enojó,
que perdió la cordura, no, es un signo elocuente que todavía con sus palabras le dan más sentido. Entonces expulsa a los que estaban ahí comerciando, ¿verdad? Pero agrega esta frase que es clave para entender la acción de Jesús. Quiten todo de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Esa palabra de Jesús da sentido a su acción. ¿Por qué Jesús actúa así, con tanta pasión, con tanto celo? Dirán los discípulos más adelante, ¿no? Cuando dice, se acordaron lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. ¿Por qué Jesús actúa de esa manera? No solo porque se había desviado, desvirtuado el culto, se había vuelto una ocasión para un asunto mercantil en este caso concreto, ¿verdad? Y eso sin duda, a Jesús le quiere hacer ver que se había desvirtuado, que había que corregir. Y en segundo lugar, recuerden el ambiente pascual, el Cordero Pascual. Jesús es el verdadero Cordero que aquellos no reconocieron. Por eso al final dice que Jesús estuvo en Jerusalén, mucha gente creyó en él, pero no se fiaba, porque conoce lo que hay en el hombre. Sabe que le hace falta entender más, entender cómo debe ser el verdadero culto a Dios, entender quién es Él, reconocerlo a Él. ¿Y por qué no lo reconocieron? Porque se quedaron en la periferia, se fueron por las ramas, y más aún esas ramas desvirtuaron el verdadero culto, ¿no? Yo creo que esa acción profética de Jesús nos ayuda a entender no solo que hubo una evolución. Jesús dice, destruyan este templo. Es decir, Jesús está hablando contra el signo central de la religión judía, ¿no? Destruyan esto. Jesús está diciendo, esto va a pasar, este modo de culto será superado, porque vendrá una nueva manera. Jesús lo dirá, porque esto sucede al inicio del ministerio de Jesús. En el capítulo 2, Jesús lo dirá a la samaritana. Recuerdan, en el pozo de Sicar, vendrán días en que adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y por eso Jesús es el punto central de este acontecimiento. Para encontrarse con Dios, para dar culto a Dios, tenés que tener una experiencia con Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el verdadero Cordero Pascual. Jesús es el templo de la gloria de Dios, que será destruido y al tercer día será resucitado por el Padre, ¿no? Entonces este Evangelio realmente nos conduce al núcleo central de la fe, para ayudarnos a entender nuestra relación con Dios. Y la cuaresma es precisamente un tiempo para revisar eso. Por eso es que el Evangelio, la Iglesia nos lo propone en este tercer domingo, para que también cada uno de nosotros, y también como comunidad, como Iglesia, nosotros nos dejemos interpelar, para que purifiquemos, para que enderecemos nuestra relación con Dios de una manera más auténtica y efectiva, porque corremos el riesgo de quedarnos en la periferia de las cosas, incluso de la religión. Y eso sería gravísimo, y por eso Jesús actúa de esa forma profética. Hoy el Evangelio hace una relación muy elocuente entre el mercado y la casa. Lo que debería de ser la casa de su Padre se convirtió en un mercado. Todos nosotros sabemos por experiencia qué debería de pasar en una casa y qué es lo que pasa en el mercado. En una casa deberíamos de congregarnos ahí la familia, los amigos, los cercanos. Deberíamos de tener relaciones de confianza, de amor, de ternura. En una casa uno llega con confianza. Y las relaciones que en una casa deberían de darse son relaciones de sincera
amistad, fraternidad. Dios quiere que nuestra experiencia comunitaria de fe, que donde estemos los creyentes, sea la casa de su Padre. Que las relaciones que en un hogar deberían de darse estén inspirados en esos valores, como la fraternidad, como la confianza, como el respeto. Y no sea una relación meramente mercantil, interesada, egoísta, que es lo que suele suceder en el mercado, ¿no? Por eso se habla de libre mercado, de mercado bajo el control estatal, etcétera. Hay tantas posibilidades, ¿no? Y hay diversos planteamientos al respecto, pero al final se da una relación de interés. En el mercado lo menos que esperamos encontrar es que alguien nos regale las cosas. Por supuesto hay gente muy buena, ¿verdad? Y que nos da un ipehue. Por supuesto que hay buenas relaciones en el mercado, pero el mercado se distingue por el interés, por el egoísmo. La casa no debería de ser eso. Por eso esta palabra y esta acción de Jesús es tremendamente elocuente, sobre todo para aquellos que nos llamamos creyentes. Como creyentes somos capaces de establecer el ambiente fraterno, solidario, amoroso, tierno, de confianza, de autenticidad de una casa, o nos quedamos cortos y nos movemos como se mueve el mundo, del interés y del egoísmo. Creo que es una palabra muy elocuente e interpelante que debe ayudarnos pues a que este camino cuaresmal tenga precisamente, ¿verdad?, esa experiencia espiritual. Solo quiero brevemente compartir con ustedes, como hemos estado haciéndolo en este domingo, el mensaje de los obispos de la Conferencia Episcopal para la Cuaresma. En el tercer punto dice: la Cuaresma es camino hacia la Pascua. Ya sabemos todo lo que eso significa. Dicen los obispos, dice: en este tiempo de pandemia, la vivencia de la iglesia doméstica, la familia, la casa, se ha fortalecido y nuestra piedad popular la vivimos como una nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos, en sus expresiones, principalmente a través de los medios digitales, ¿no? A pesar del sufrimiento que implica la pandemia, debemos renovar la experiencia de nuestra fe, celebrando este tiempo de gracia a través de todos los medios posibles a nuestro alcance y de acuerdo con las orientaciones pastorales de cada diócesis. La pandemia ha sido un tiempo en el que la experiencia religiosa también ha sido trastocada. Pero si vivimos nuestra relación con Dios en espíritu y en verdad, si cuidamos de que nuestra experiencia de fe comunitaria sea la experiencia de los hermanos en la casa del Padre, la pandemia no nos pone en crisis. Pero si ni la pandemia nos hace superar los egoísmos y la mentalidad del interés, la casa se convertirá en mercado. Creo pues que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a todos a crecer en este camino cuaresmal hacia la Pascua.